Y sobre este tema, hoy, en las 10 de Milenio, Jorge Castañeda. Jorge, ¿qué tal? Tú has sido muy crítico de la corrupción en este gobierno. ¿Qué dices sobre el giro que el presidente dio ayer al admitir su error con el tema de la Casa Blanca y pedirle incluso perdón a los mexicanos? Hola, Héctor, ¿qué tal? Pues mira, mejor tarde que nunca. Yo creo que hay que valorar mucho el gesto del presidente Peña Nieto de reconocer muy tardíamente de que cometió un error y pedir perdón por haber cometido ese error. Y no hay que regatearle el valor que mostró al hacerlo. Ahora, dicho eso, pues quedan muchas preguntas pendientes. La primera es por qué se tardó casi 2 años, 1 año y 8, 9 meses, en darse cuenta. En segundo lugar, ¿es un error de percepción que generó él, es decir, al final del día de comunicación, o fue un error de conflicto de interés real suyo, de su esposa y del grupo IGA? Y por cierto, podríamos seguir también con el secretario de Hacienda. ¿Qué tipo de error fue el que cometió y por cuál de ellos está pidiendo perdón? No es indiferente esto, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un par de preguntas muy importantes, pero que además habría que extenderlos, insisto, a otros miembros de su gobierno o de su partido en puestos de responsabilidad. Así es. ¿Ellos también van a pedir perdón o ellos no, porque ellos no generaron esa percepción, o qué? Bien, ¿te parece que se trata de una estrategia, de toda una política diseñada donde primero fue la controversia para frenar el blindaje a los gobernadores acusados de corrupción, después la renuncia del secretario de la Función Pública de Virgilio Andrade, que fue quien lo exoneró por lo de la Casa Blanca, y tercero esta admisión de la culpa, el haber lastimado, incluso dijo, la investidura presidencial? Sí, yo creo que está haciendo un esfuerzo el presidente Peña por sacar las lecciones absolutamente evidentes de la elección del 5 de junio, es decir, que el tema fue la corrupción, el PRI se llevó una paliza por el tema de la corrupción, por los gobernadores salientes vistos como corruptos por los votantes en sus estados, y está tratando de salvar los muebles, y me parece muy bien que lo haga. Yo sí soy un poco más escéptico y al mismo que muchos, Héctor, y no solo escépticos, sino que cuando yo veo que algo no se está pensando bien, pues difícilmente se va a poder hacer bien. Y me da la impresión que Peña tiene un problema aquí de análisis, un problema de fondo. ¿Fue un problema de percepción o de realidad de conflicto de interés? En el caso suyo, en el caso de Videgaray, en el caso de Osorio, en el caso de Andrade, y podríamos seguirle. Claro, y a mí me parece que hay que ser, bueno, muy escépticos. Yo por mi parte lo soy, seguramente otros no lo serán. Bueno, ¿y cómo ves al resto de los actores del sistema político en este panorama, en especial a jueces, magistrados y ministros? ¿Estarán a la altura del Sistema Nacional Anticorrupción o se quedarán cortos, Jorge? Bueno, habrá que ver cómo aterriza todo esto. Vi una declaración, no recuerdo exactamente de quién, de un senador o una senadora el lunes, de que, por ejemplo, el tema de la declaración 3 de 3 no entrará realmente en vigor hasta el 2017. Así es. Y, por cierto, seguirá siendo voluntario. Bueno, pues eso me provoca de nuevo cierto escepticismo. Segundo, sí, en efecto se tiene que nombrar un fiscal anticorrupción, que no es un fiscal anticorrupción, será por el momento una subprocuraduría anticorrupción subordinada a la procuradora, ya que por el momento no existe la Fiscalía General de la Nación, que se tiene que crear antes del 18, pero por el momento no se ha creado. Y hay que mandar la nueva postulación del secretario de la Función Pública al Senado, qué bueno, pero ya veremos a quién mandan. Si van a mandar a al mismo tipo de gente que han mandado a la Suprema Corte en este sexenio, pues así, no sé a cuánta gente le inspire confianza todo esto.
Bueno, Jorge, quedémonos con esto, con este planteamiento que haces de si se trató de un error de percepción o de conflicto de interés, que pues prácticamente pone la pelota en la cancha de la presidencia. Así lo veo yo, Héctor, pero seguramente esto dará mucho de qué hablar en los próximos días y lo estaremos haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches. Gracias, Héctor. Bien, Jorge Castañeda.